procesos. Uno, un proceso tiene que ver con el equilibrio hidrostático y coloidosmótico, o sea que tiene que ver básicamente con presión hidrostática y compresión osmótica. Compresión hidrostática del capilar glomerular, compresión hidrostática del glomérulo, coloidosmótica glomerular y coloidosmótica del capilar. Y el coeficiente de filtración glomerular, que es el coeficiente de filtración glomerular, establece una relación importante entre la cantidad, el área que se va a filtrar y las características propias de la sustancia que se ha de filtrar. Esos dos procesos son fundamentales. Aquí está entonces un elemento importante que hace alusión a este equilibrio hidrostático y coloidosmótico y que tiene que ver con la suma de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Esa suma de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas establece la presión neta de filtración. ¿Quién me puede ayudar con eso en la presión neta de filtración? ¿Cómo se entiende ese concepto de presión neta de filtración? Es la diferencia, doctor, de las fuerzas que se oponen y las fuerzas que ayudan a la filtración. Es correcto. ¿Quién me quiere dar otro concepto de presión neta de filtración? Es muy similar a lo que acaban de decir. Es la diferencia que existe entre las presiones que favorecen la filtración y las presiones que se oponen a la filtración. Eso se llama presión neta de filtración. Entonces, esa presión neta de filtración, vamos a ver más adelante, pues va a tener que ver obviamente con la presión arterial, con el flujo sanguíneo renal, entre otras cosas. Entonces, y el coeficiente de filtración, como ahí aparece básicamente, pues ya lo dijimos, tiene que ver con las características propias de la partícula y tiene que ver obviamente con la superficie renal. Van a ver más adelante en aquellas de las glomerulopatías donde hay problemas relacionados con la membrana glomerular. Hay eh, procesos tales como, por ejemplo, como el depósito de complejos inmunes en la membrana glomerular altera el filtrado glomerular. Entonces yo puedo tener problemas con el juego de presiones o problemas directamente con la membrana. Si yo tengo, por ejemplo, si a mí me toman un parcial de orina y en el parcial de orina encuentro proteinuria, ¿qué me pueden decir de esa proteinuria en un parcial de orina? Pues no me van a decir, no, no es normal, no, no. ¿Qué me pueden argumentar? ¿Cómo pueden explicar que un paciente tenga una proteinuria en orina, una proteinuria masiva? Pues que el riñón está Está habiendo un filtrando. daño en la membrana. Sí, pero sí es, bueno, pero quiero algo más concreto, de acuerdo a lo que hemos visto, que, ¿cuáles podrían ser dos explicaciones de eso? Dos explicaciones, a la luz de Hay, lo fisiológico. hay nefropatías, doctor, donde la membrana pierde su carga negativa y las proteínas se filtran. Listo. Y otra explicación, esa estamos totalmente de acuerdo. Recuérdense que las proteínas no se logran filtrar. Cuando las proteínas se filtran, perdón, si cuando las proteínas se filtran y pasan al sistema tubular, algo está pasando. ¿Por qué el riñón no deja pasar las proteínas normalmente? Por el tamaño y la Por carga de el la alto peso partícula. molecular. Por el tamaño molecular que tienen y por aquello las cargas negativas que se van a repeler. En la medida en que por alguna razón, recuerden que hablamos que en los podocitos las cargas es negativa y que la membrana de su interior tiene cargas negativas. Y recuerden que, venga, entre otras cosas, ¿qué es lo que pasa con la carga iónica de las proteínas? O básicamente, más bien de los aminoácidos. Pues cargas opuestas se atraen y iguales se repelen. Porque tiene cargas negativas, esas cargas negativas se van a repeler allá, entonces por eso puede aparecer. Yo les voy dejando tareas y cosas, espero que las apunten, no se queden en el aire, ojalá que no. Yo quiero que lean, lo que quiero contextualizar esto. ¿Qué es lo que quiero que lean? Lean aquello de la microalbuminuria y de la albuminuria. ¿Qué enfermedades se asocian a eso? ¿Cuál es la importancia de la microalbuminuria? A ver, ¿qué me pueden decir rápidamente?
Pues doctor, que puede ser una de las primeras etapas cuando un paciente con diabetes mellitus empieza a generar la insuficiencia renal. Correcto, y lo mismo puede ocurrir con el paciente de la hipertensión arterial. Entonces ese es un deterioro de la función renal, la microalbuminuria. Entonces, de paso, para que busquen y lean también en qué consiste básicamente la depuración de creatinina y qué es una proteinuria en orina de 24 horas. ¿De qué se trata? ¿Eso qué es y para qué sirve? Ahí les voy dejando y lo que quiero, les repito, lo fisiológico con lo clínico. Es lo que yo quiero. Aquí está entonces la sustancia, la capacidad de sacarse de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño, es decir, a mayor tamaño, menos filtrado se puede llevar a cabo. Entonces, miren el agua, peso molecular 18. ¿Quién me dice qué indica 1? ¿Qué indica 1 ahí como capacidad de filtración? Yo espero que hayan leído. ¿Qué indica 1? Doctor, que la concentración es igual a la del agua. ¿Cómo? ¿Me repite otra vez? La capacidad de filtración de esa sustancia es igual a la del agua. Exactamente, eso quiere decir 1. Entonces ustedes van viendo allí, van poco a poco observando, se van dando cuenta que para el caso de las proteínas al final, mioglobina y albúmina tienen una capacidad de filtración relativamente baja. Miren, la albúmina es casi que despreciable. Es lo que se pretende mostrar allí. Ustedes ven que el agua, el sodio, la glucosa, la inulina, vamos a ver que sencillamente es una sustancia que permite evaluar el clearance, la depuración de creatina, de la cual hablaremos más adelante. Pero puede ocurrir por el caso, por ejemplo, la mioglobina no va a aparecer en orina, pero yo puedo tener mioglobinuria en orina. Y en algunas situaciones, por ejemplo, en traumas muy severos, por ejemplo, en un paciente que sufrió un politraumatismo y que tuvo grandes cantidades de lesiones en piel, múltiples escoriaciones, podemos tener mioglobinuria en ese tipo de pacientes porque se supera el T máximo en un momento determinado y por el mismo daño renal per se que se suele dar allí. Miren ustedes que para el caso de la mioglobina, la capacidad de filtración obviamente es baja, pero nunca comparada con la albúmina. Entonces, la mioglobinuria, van a ver, hay una cosa importantísima con ella. Cuando digo mioglobina, la vamos a ver en patologías asociadas relacionadas con el trauma, como complicación del trauma, como es el caso de la rhabdomiolisis. Ahí les dejo otra cosa para mirar. Es eso, rhabdomiolisis. Yo les quiero insistir en que revisen, muchachos, en que miren, en que no se queden simplemente con esto. Lo leemos de Guyton y yo vengo y lo reproduzco. Pues, ¿qué objeto tiene? No. Lo que quiero es que estos conceptos los podamos contextualizar, insisto mucho en eso. Y cuando los vaya a hablar, se les voy a decir de una vez de frente. Van a ser con casitos y con cosas de este tipo. No exclusivamente, ¿cuánto es tal cosa? A preguntarles valores, no. Van a ser como con explicaciones como las que les estoy pidiendo que me den. Bueno, aquí está la misma historia. Mira, el peso molecular, concentración plasmática de agua y agua filtrada. Miren ustedes la importancia que tiene todo este tipo de sustancias. Miren la hemoglobina, que es bastante baja. Yo puedo tener una enfermedad que se llama hemoglobinuria paroxística nocturna, en la cual puedo tener hemoglobina en orina. Quiero también, a propósito de eso, ¿cómo diferencia uno de una mioglobinuria a una hemoglobinuria en orina? ¿Cómo se hace esa diferencia? ¿Cómo trataría uno de establecer, venga, yo creo que eso es mioglobina, esto es hemoglobinuria? ¿Cómo lo ven en un parcial de orina? Y de una vez quiero que se revisen de un parcial de orina. ¿Qué es lo normal que yo encuentro en un parcial de orina? ¿Cuáles son las variables que yo observo en un parcial de orina? Les voy dejando inquietudes para que les vayan revisando, con la misma intención que les acabé de decir. Bueno, la otra parte que hablábamos de la membrana capilar, acá está la carga de las moléculas. Las moléculas grandes con cargas negativas se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas. Aquí está muy claro. Aquí en esa gráfica pueden ver ustedes. ¿Quién me puede explicar esa gráfica, por ejemplo, la del de estrano neutro? ¿Qué significa eso en esa gráfica? Pues doctor, en esa gráfica lo que están haciendo es Lo que relacionar el radio molecular efectivo
o sea, el radio de la molécula con la capacidad de filtración según la carga que tenga. Entonces, el dextrano polianiónico, pues como los aniones son negativos, pues va a tener una capacidad de filtración pues mucho más pequeña porque es negativo, entonces lo va a repeler la membrana, versus el policatiónico que tendría cargas positivas, que a pesar de tener un alto peso, un radio grande, va a tener una filtración grande porque es positivo. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí está la explicación de ahorita. Dice, un valor de 1 indica que la sustancia se filtra tan libremente como el agua, mientras que un valor de 0 indica que no se filtra. Esto de los destranos también se los voy a dejar para que averiguemos eso. ¿Cuál es la importancia clínica de los destranos? ¿Qué son los destranos? Aquí podemos ver que básicamente son sustancias, obviamente, con una capacidad, por ejemplo, esta es una capacidad de absorción relativamente casi que cercana a 1. Mire que hay una diferencia con el destrano neutro al destrano policatiónico. Esos destranos van a ver que tienen una importancia fundamental en, eh, en el manejo en el manejo de los procesos hemodinámicos, entre otras cosas. Entonces ya tenemos claramente, aquí está, eso también ya lo hemos dicho. Aquí yo creo que esta gráfica ya la hemos visto en varias ocasiones. Espero que la tengan lo suficientemente clara. 80% pasa acá, un 20% hace todo este recorrido y se resuelve el 19% y solo se excreta el 1%, que es lo que aparece en orina. Recuerden que para el sodio la absorción es del 99%, por eso hablamos de la fracción excretada de sodio, que es la relación que existe entre el sodio sérico y el sodio urinario, o sea, la fracción excretada, y es menor del 1%. Cuando yo tengo una fracción excretada de sodio mayor del 1%, estoy diciendo que se está filtrando mucho más sodio y que ese sodio no se está recuperando en forma adecuada. Y entonces vamos a hablar de lo que se han denominado los índices de falla renal. Acá está también muy clarito todo esto. Sobra como repetir. Ya dijimos que el ultrafiltrado glomerular es el líquido que entra en la cápsula glomerular. Se le llama filtrado ultrafiltrado debido a que se forma bajo la presión hidrostática de la sangre. Entonces, ese es el responsable de lo que está llegando allá. Y recuerden que la concentración de proteínas que llega es muy baja. Y aquí tenemos lo que les había dicho de la parte de la presión neta de filtración. Aquí estamos hablando básicamente, como así está establecido, que la presión neta de filtración equivale aproximadamente a 10 milímetros de mercurio, que ya dijimos que es la diferencia entre las presiones que se oponen y las presiones que favorecen. Aquí hablamos de 55 presión sanguínea. Ese 55 o 60, generalmente hablamos de presión arterial media de 60 con la cual el riñón perfunde. O sea, para que les quede claro, yo creo que retomemos esto. Mire, estoy hablando de la cantidad de plasma corresponde del plasma que entra a la arteria aferente es de un 100%. Aquí en el glomérulo el 80% pasa a la arteria aferente. Ese es el volumen del plasma, para que nos quede claro. Y aquí es la presión de la arteria, la presión arterial media que llega a la arteriura aferente, para que tengamos muy claramente eso. Hay una relación entre volumen y relación entre presión. ¿Cómo se llama la relación entre presión y volumen? ¿Cómo se llama eso? ¿Mm? Eso también lo vieron en fisiología. Presión, volumen. Hasta donde yo me acuerdo se llama compliance. O sea, hay compliance pulmonar, compliance cerebral y compliance renal. De pronto lo vemos mucho en la parte respiratoria. Aquí también hablamos de compliance, la relación entre presión y volumen. Bueno, entonces nuestra presión neta de filtración es de 10 milímetros de mercurio. Eso es lo que tenemos que garantizar acá. Ya las presiones de filtración, creo que ya aquí está muy clarito esto. Estamos mirando los dos variables, las presiones, las dos variables que determinan la filtración. Entonces, las variables que determinan la filtración, uno corresponde a un juego de presiones y lo otro a un coeficiente de filtración. El juego de presiones, aquí está. Fuerzas que favorecen la filtración. Presión estática en capilar glomerular. Ese 60, ¿de dónde viene? De la De la presión. presión.
de la presión arterial media, que es el reflejo de la presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense que la presión arterial media ya les dije que era igual. Presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, ¿por qué será cero? Porque no entran proteínas, entonces no hay esa presión. Perfecto, correcto. Fuerzas que favorecen la filtración. Entonces, mire qué es. Las que favorecen la filtración es la presión hidrostática del glomerular y la presión coloidosmótica de la cápsula de Bowman. Y las fuerzas que se oponen, ahí está muy clarito. Presión hidrostática de la cápsula de Bowman, 18. ¿Y por qué la presión coloidosmótica del capilar glomerular es 32? No tanto el número, sino porque es más alta. Porque a medida que va pasando de la arteriola aferente de la aferente a la eferente, se va reduciendo el líquido por la presión hidrostática y eso me va aumentando, pues me concentra las proteínas y se aumenta la presión coloidosmótica. Correcto, esa es la razón por la cual la presión coloidosmótica del capilar glomerular es más alta. Porque si entró el volumen de sangre, el 80% se resolvió y se pasó el capilar peritubular o no. Me devuelvo otra vez con esto, muchachos. Qué pena con ustedes. ¿Qué tenemos? Entra el 80, aquí entra el 80 y el 80 se regresa por acá. Se supone que esta parte que está por acá en la arteria de frente y todo esto en los capilares pertubulares, esta que está muy concentrada de proteínas, como no las dejó pasar. Entonces, esto está muy concentrado de proteínas, por eso la presión coloidosmótica allí es mucho más alta comparada con la que está en la cápsula de Bowman. Ese concepto está claro. Bueno, no sé si usted viene el señor tanto que repiten, no sé. Bueno, eso está claro. Y está nuestra presión neta de filtración, que es 10. Listo. Entonces, los valores que vamos a manejar son estos. Entonces, ahí está clara la explicación. Esa puede ser una pregunta. Explique por qué la presión coloidosmótica del capilar glomerular es más alta que, que es más alta que en el glomérulo, que en la cápsula de Bowman. Ya está la explicación. Porque ese concentrado que pasa por la aferente es rico en proteínas, porque como no están filtrándose, aquí está entonces ese gráfico. Esta es nuestra arteriola aferente y esta es nuestra arteriola deferente. Ese gráfico hay que estar muy bien clarito. Aquí está lo mismo. Presión neta, que es un equilibrio de filtración, donde por fortuna pues el movimiento de estas sustancias hacen que esta presión neta de filtración se mantenga en forma adecuada. Este gráfico está horroroso. Aquí está nuestro coeficiente de filtración glomerular. Esa es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. Listo, entonces ya dije. Los dos determinantes son el equilibrio glomerulotubular que acabo de hablar, que es el equilibrio entre las presiones hidrostática y oncótica, y la segunda variable es el coeficiente de filtración, que determina el filtrado glomerular. ¿Qué es el coeficiente de filtración? Como ya aparece, es una medida de producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. Esa conductividad hidráulica tiene que ver con una cosa que se llama KPS, o sea, constante el producto de solubilidad, que se pueda disolver. Hay sustancias que no se disuelven. Las sustancias que no se logran disolver, obviamente, en este caso en el plasma, no son hidrolizables y por lo tanto no se van a filtrar y van a quedar circulando. Por eso algunos de los tóxicos obviamente no se logran filtrar. ¿Por qué no logran filtrar? Porque no se pueden disolver. Y al no disolverse, entonces, pues no se pueden filtrar. Para que una sustancia llegue a orina tiene que ser hidrosoluble. ¿Quién me recuerda qué sustancia hay que volverla hidrosoluble para poderla excretar? La bilirrubina. ¿Ya qué? La bilirrubina. Perfecto. La bilirrubina, recuerden ustedes que hay que volverla hidrosoluble. ¿Quién vuelve hidrosoluble la bilirrubina? La albúmina. Ah, no, perdón. ¿Quién? ¿Cómo se llama esa enzima? Bueno, ahí les dejo pendiente. Es una enzima que hace que se vuelva hidrosoluble. ¿Para qué la bilirrubina vuelve hidrosoluble? Para poderla eliminar por el riñón. Si no vuelve hidrosoluble, no la eliminan por el riñón. Y también la bilirrubina también tiene un T máximo. Vamos a ver que cuando hay mucha liberación de bilirrubina, entonces esa bilirrubina, como hay tanta liberación, ¿qué pasa con esa bilirrubina? Que cuando hay tanta liberación, entonces esa bilirrubina obviamente va a aparecer en orina cuando estamos sobrepasando nosotros
la cantidad máxima de absorción que tiene. Entonces, aquí está. Coeficiente de filtración capilar glomerular, entonces depende de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares. Hay patologías que dañan esto, el área superficial de los capilares. Entonces hablamos de las glomerulopatías. Una se llama glomerulopatía de cambios mínimos. Las mismas glomerulonefritis. ¿Recuerdan algún ejemplo de glomerulonefritis? Sí, claro. Y que hace parte de las reacciones alérgicas. ¡Ja! ¿Qué tal? Glomerulonefritis postestreptocóxica, no se les olvide. Por ahí una que se llama con depósito de complejos inmunes. Cuando vean reacciones de hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, se van a dar cuenta del papel que juega el riñón allí. Entonces el riñón se puede llamar, ¿por qué? Por bañar por depósito de complejos inmunes, ¿dónde? A nivel de la membrana glomerular. Donde se pueden cambiar cargas, las cargas negativas pueden cambiar por cargas positivas y permitir la salida de sustancias. Eso vale la pena que se revisen eso de las glomerulopatías. Muy general, ahorita las vemos. Entonces ahí está. La filtración de los riñones es de 125 mililitros por minuto y la presión neta de filtración es 10. Entonces el coeficiente de filtración es 12.5 mililitros por minuto por milímetro de mercurio. Eso es la presión de filtración. Ese es el coeficiente de filtración. Mire que dice que es producto ¿de qué? De la conductividad hidráulica y el área superficial de los glomérulos. Aquí está. Miren, de la filtración glomerular sobre la presión neta de filtración. ¿Filtración glomerular cuánto es? 125 dividido 10 da 12.5. Listo. Acá está. Factores que favorecen el aumento de disminución en la filtración glomerular. Ahí está. Coeficiente. El aumento del coeficiente de la filtración del capilar glomerular aumenta la filtración glomerular. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman va a disminuir ¿qué? La filtración, que es lo que tenemos, lo vamos a ver ahorita con lo que pasa con las arterias eferentes. Si yo tengo, bueno, eso lo vamos a analizar ahorita. Cuando digo la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, ¿por qué se puede aumentar la presión hidrostática en la cápsula de Bowman? ¿Por qué se puede aumentar? Por litiasis, doctor. ¿Cómo? Sí, ese es un ejemplo en el cual se puede dar allí, es correcto. Y cuando se aumenta esa presión hidrostática en la cápsula de Bowman, pues ¿qué va a pasar? Al aumentar esa presión hidrostática en la cápsula de Bowman, la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, ¿qué es lo que hace? Ahorita lo acabamos de ver. ¿Qué pasa con la presión hidrostática en la cápsula de Bowman? Lo acabamos de ver, si no voy a regresar otra vez. No favorece el filtrado. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman, mire, ve. Cuando yo tengo presión hidrostática en la cápsula de Bowman y esa presión se aumenta, ¿qué va a pasar entonces? Si yo en vez de 18 tengo 40, ¿qué va a pasar? Disminuye la filtración glomerular. Disminuye la filtración. Mire, este cuadrito, si lo tienen en mente y lo ponen por ahí, juegan con él. Para que no digan, no es que yo vengo y repito eso, no. Entonces, miren ese cuadrito. Yo le tomo la foto y lo mantengo para la mano. Bueno, listo. Entonces, acá está. ¿Y qué pasa si aumenta la presión hidrostática en el capilar glomerular? Aumenta la Aumenta el filtración. filtrado. Aumenta el filtrado, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que el riñón se tiene que proteger. Hay unos mecanismos de protección del riñón para hablar de un fenómeno que se llama autorregulación. El riñón no puede permitir presiones tan elevadas ni presiones tan bajas. Y hay mecanismos que se encargan de hacer una autorregulación, de evitar que las presiones elevadas lesionen el riñón. Y vamos a ver lo que se llama autorregulación, que hay dos mecanismos importantes para tratar de regular eso, que lo vamos a ver ahora más adelante. Bueno, entonces aquí está. Presión hidrostática capilar. Estas son las tres variables importantes de la presión hidrostática capilar. Es decir, mire, que quede claro, es la principal forma de regulación fisiológica. Entonces, la presión hidrostática del capilar glomerular, ¿de qué depende? ¿De qué depende, muchachos? De la presión arterial. Eso, ¿de qué más? Del sistema simpático, ¿no? Correcto.
Entonces, depende de la presión arterial. Entonces, desglosemos esto rápidamente. A mí me da pena que me demore un poquitico, muchachos, pero yo quiero que ustedes tengan claridad en lo que estamos haciendo. Es lo que estamos tratando de hacer allá, más análisis, más interpretación, y no repetir y repetir y repetir. ¿La presión arterial de qué depende? O sea, La puedo hacer presión, algún daño aquí. la presión arterial depende de lo que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Me dicen si lo que estoy haciendo lo ven. Sí, doctor, sí se ve. Eso, perfecto. Pues la presión arterial va a depender, ¿qué? La presión arterial es igual al gasto cardíaco. El gasto cardíaco, ¿por qué más? Por la resistencia vascular periférica. ¿Está claro esto? La letrica más chiquitica que yo. Uy, perfecto. Ahí el gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Entonces, ¿esto es igual a qué? ¿Esto es qué? Es igual a la presión arterial. Esto es igual. Esto es tensión arterial. ¿Listo esto? Perfecto. No sé, me bajo para el otro lado. Es más bien presión. Como así. Clarito eso. ¿Estamos de acuerdo? Eso estoy diciendo que es igual a esto. Listo. No tengo mayor problema. Entonces, si yo me devuelvo con todo esto, digo que la tensión arterial es igual a esto. Entonces yo me pregunto ahorita, listo, ¿el gasto cardíaco a qué es igual? Me dijeron que hay una cosa especial para esto. Luego hablo con Juan, que es experto. Para no ponerme a hacer tantas bobadas acá, y a perder tiempo. ¿Y este gasto cardíaco a qué es igual? Al volumen de Volumen por eyección por frecuencia cardíaca. la frecuencia cardíaca. Eso, volumen de eyección por frecuencia cardíaca. Listo. Entonces, si yo digo que la presión hidrostática entonces va a depender de qué, va a depender de esas variables, va a depender de volumen de eyección, de frecuencia cardíaca y de resistencia vascular periférica. ¿Está claro eso? Cualquier variable que altere eso, el volumen de eyección, la frecuencia cardíaca y la resistencia, va a alterar nuestra presión hidrostática. Bueno. Entonces, pregunta hasta ahí. Me perdí donde la que... Listo, bueno, aquí vamos a lo mismo. Estaba en la 47 y no lo tenía en cuenta. Listo, ¿está claro eso? Entonces, la presión estática capilar glomerular, ¿de qué depende? La presión arterial, la resistencia arterial aferente y de la resistencia arterial deferente. ¿Y esas resistencias con qué guardan relación? Esas resistencias con qué guardan, ¿de qué dependen las resistencias? Ahora lo dijeron, muchachos. Del flujo y la presión. Bueno, listo. Bueno, listo, la valgo. Pero depende fundamentalmente de qué. Uno, depende del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. Dos, de la presencia de sustancias conocidas como autacoides que pueden modificar la resistencia vascular, la resistencia arterial aferente. Entonces, mire que en la presión hidrostática, el capilar glomerular, ahí aparecen tres variables, pero realmente si las subdividimos, pueden ser 6 variables. Presión arterial, entonces va a depender. Gasto, ¿de qué va a depender la presión hidrostática del capilar glomerular? Del gasto cardíaco, resistencia vascular periférica, sistema nervioso autónomo, sustancias autacoides, que son sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras.
Listo. Ve, acá está. El aumento de la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular y por tanto aumenta la filtración glomerular. Esto es bueno, pero esto no se puede mantener con presiones muy elevadas. Si yo digo que la presión arterial tiende a aumentar la presión hidrostática capilar glomerular y por lo tanto aumentar la filtración, pues muy bueno para el riñón que aumente la filtración. ¿Será tan bueno todo eso? ¿Qué puede estar pasando? ¿Qué opinan ustedes entonces un paciente que tenga 190-100? ¿Qué puede pasarle al riñón cuando tenga 190-100? 190-100 equivale a un aumento de la presión arterial, equivale a un aumento de la presión hidrostática, equivale a un aumento de la filtración glomerular. Pero esta situación, como ahí aparece, no es buena. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sin embargo, este efecto es amortiguado por mecanismos autorregulables que mantienen la presión glomerular constante mientras fluctúa la presión arterial. En otras palabras, el riñón dice, mire, mientras me tengan la presión en estos rangos, yo lo trato de regular, yo trato de que mi función de filtración la pueda conservar. Entonces también les queda otra tareita. Y la tareita es muy sencilla. Es la siguiente. ¿Cuál es la explicación que se le da? ¿Por qué el riñón se lesiona con presiones arteriales elevadas? ¿Qué es una crisis hipertensiva? ¿Y qué es una urgencia hipertensiva? ¿Qué es eso? Y la explicación es también, además, para que la miren allí, ¿por qué se lesiona el riñón? ¿Qué hace que un paciente que llega a urgencias con 220, 130 de presión haga una falla renal? ¿Cómo se explica que un paciente con 230, 120 de presión haga una falla renal? ¿Cuál es el mecanismo fisiológico por la cual, o más bien fisiopatológico por el cual él hizo una lesión renal? Y lo acabamos de decir, el riñón tiene mecanismos reguladores para evitar ese juego tan brusco de presiones. Entonces, los mecanismos de autorregulación que tiene el riñón, vamos a ver ahorita. Esos mecanismos básicamente tienen que ver con unos fenómenos en los cuales se evita que esa presión tan excesiva pueda lesionar el riñón. Nos vamos a la segunda parte, presión hidrostática del capilar glomerular. Entonces tendríamos que hablar de la resistencia a la arteriola aferente. Dice, el aumento de la resistencia a las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la filtración glomerular. ¿Cómo explicamos eso? ¿Quién me explica eso? Pues ahí lo dijimos, pero ¿cómo lo explicamos? Y ahí sí me apoyo en una cosa que dijo una señorita por allá. Pues sí, doctor, si tenemos más resistencia, va a haber menos flujo, y si hay menos flujo, hay menos presión hidrostática dentro del capilar, y Eso, si hay menos presión hidrostática, menos filtrado. perfecto. ¿Y quién dijo que eso era así como usted lo está diciendo? La ley de Ohm, doctor. Eso, perfecto, nos vamos entendiendo. Así va a ser, muchachos. Eso es lo que yo quiero que ustedes aprendan. Eso es la ley de Ohm. ¿Qué dice la ley de Ohm? ¿Qué variable relaciona la ley de Ohm? La presión, resistencia y flujo. Relaciona presión, resistencia y flujo. Y concretamente, ¿qué dice Ohm? ¿Cómo es la presión comparada con la resistencia? Es directamente proporcional, doctor. Eso es directamente proporcional. O sea, la presión es directamente proporcional. No me dejen olvidar, estoy en la 47. Eso yo lo voy a arreglar algún día, muchachos. Necesito esa asesoría para arreglar esto. Que estoy que escribo. Ustedes saben cuál es mi situación. Entonces, presión. Yo no soy capaz como de trabajar así, como, ay, no sé, cómo harán los colegas para no escribir. Ya en 60. Yo digo que la presión de un esto es igual a qué? A la resistencia
y es inversamente proporcional Al flujo. esto quedó horroroso, pero no importa, al flujo. Pero si uno juega con esto, mire, usted no se imagina los juegos que yo hago con esto. Yo vivo de esto. Flujo, claro, entonces ahí está. Presión igual a resistencia sobre flujo. Entonces, me explico, un paciente que tiene un aumento de la presión arterial, ¿cómo tiene la resistencia? El que llega con 220, 110 de presión, ¿cómo tiene la resistencia? Aumentada. 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 Y resistencia en términos de la lectura que hago a nivel de los vasos, ¿cómo se lee? Resistencia es igual a qué? Resistencia es igual a qué? ¿Cómo hace como un crucigrama? Resistencia es igual a qué? ¿Quién me A dice? vasoconstricción, doctor. Eso, no estamos entendiendo hoy. Es igual a vasoconstricción. Entonces ese paciente me está diciendo a mí, cuando la presión está muy elevada, me está diciendo, qué pena, doctor, yo tengo un serio problema. Estoy con mucha vasoconstricción. Y si tengo mucha vasoconstricción, entonces, ¿qué está pasando con mi flujo? Se reduce. Disminuye el flujo. Esa es la explicación por qué en la arteriola aferente, al hacer vasoconstricción, ocurre eso. ¿Cuándo tengo vasoconstricción en la arteriola aferente? 3 ejemplos de cuando tengo vasoconstricción en la arteriola aferente. Yo les doy el primero. Cuando tiene tensión arterial elevada, tiene vasoconstricción. Segundo, cuando el paciente está bajo efectos de ¿quién? Del sistema nervioso simpático. Correcto, o sea, cuando está estimulado por qué tipo de receptores. ¿Qué receptores tiene el simpático en el riñón? Beta 1, Tiene beta 1, tiene beta 2, si mal no estoy. el beta 2 estimula y el beta 1 inhibe. ¿Y cuándo más tengo? Resistencia en la arteriola aferente. Por la adenosina. La adenosina. Estaba en la 47. No voy a avanzar más porque estoy como muy lento. Bueno, listo, íbamos por acá. Listo. Bueno, listo, perfecto. Vamos a meternos con eso. Ya bajamos por acá. Ya dijimos aquí. Y miren esta gráfica. Espectacular. Regulación de la filtración. Constricción en la arteriola aferente y dilatación. Ya creo que hemos dicho. Cuando hablamos del problema con la arteriola aferente, entonces vamos a ver que la constricción de la arteriola eferente, ¿qué pasa entonces con la filtración glomerular? Aumenta. ¿Cómo? La eferente disminuye la filtración. La eferente disminuye la filtración. Pues acá. No aumenta, doctor. La eferente aumenta ¿Por la qué? filtración. Porque recuerden que estamos como devolviendo, ¿no? ¿Será que por eso les mostré tanto ese gráfico otra vez? Por acá está, bien. Acá está. Si la constricción es en la arteriola deferente, entonces, ¿qué va a pasar? Aquí no va a salir flujo, aquí se va a regresar y se va a aumentar la filtración acá. ¿Me hago entender? Porque se está regresando por la constricción de la arteriola eferente. Aquí está muy clarito. La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salidas capilares glomerulares. Esto sin reducir el flujo renal. Entonces, aumenta el filtrado ligeramente porque se está aumentando parte de la filtración acá. Me hago entender, al no salir acá, se regresa hacia acá. Listo. Entonces, eso es si no es muy severo, pero si la constricción de las arterias deferentes es intensa, ¿qué va a ocurrir? Dice aquí que es intensa, mayores de 3 veces la resistencia arteriolar deferente, el aumento de la presión coloidosmótica supera la presión hidrostática y disminuye la irritación glomerular. ¿Cómo es esa historia ahí? ¿Por qué va a superar la presión coloidosmótica? Dice ahí, el aumento de la presión coloidosmótica supera la presión de la presión hidrostática y disminuye la irritación glomerular. Pues doctor, cuando la arteriola eferente es poco la constricción, pues hay paso a las proteínas de todas maneras, ¿no? Sí, Para que claro. sean depuradas. Pero cuando la constricción es muy fuerte,
pues se quedan acumuladas en el capilar del glomérulo y pues aumenta la presión coloidosmótica y esta supera la hidrostática, entonces ya no hay aumento del flujo, sino que disminución. Correcto. Entonces, como ahí aparece, tiene un efecto que es bifásico, dependiendo de la presión que tan elevada está. Entonces, nos devolvemos a este gráfico. Una cosa es la constricción y otra cosa es la dilatación. Miren entonces, cómo la dilatación de la arteriolera deferente aumenta la presión del capilar, aumenta la filtración glomerular y también se aumenta el flujo sanguíneo a nivel renal, la vasodilatación, pero que no sea una vasodilatación excesiva. Si la dilatación es excesiva, sí produce una caída importante de eso. Y miren lo que está pasando con la arteriola eferente. Si hay una dilatación de la arteriola eferente, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario al fenómeno de la vasoconstricción. Entonces, si la vasodilatación de la arteriola eferente es importante, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a disminuir ¿qué? La filtración glomerular. Y el flujo sanguíneo renal se va a mantener, porque el flujo sanguíneo renal pues depende es básicamente de la cantidad de sangre que le esté llegando a la arteriola aferente y no tanto a la arteriola deferente. Conclusión, la vasoconstricción de la arteriola aferente produce aumento de presión hidrostática, produce obviamente un aumento del flujo sanguíneo, produce un aumento importante de una disminución más bien del flujo sanguíneo renal. Entonces la vasoconstricción disminuye el flujo sanguíneo, mientras que la vasodilatación aumenta ligeramente el flujo sanguíneo. Listo. Resistencia a la arteriola eferente. Entonces aquí está en resumen el efecto de la constricción de la arteriola eferente. Depende de la gravedad de la constricción. La constricción eferente es ligeramente, si es ligera, aumenta la filtración pulmonar, pero si es demasiado alta, la reduce. Aquí está entonces, aquí se ve la arteriola aferente, miren lo que está pasando acá. Constricción, entonces, ¿va a bajar qué? Va a bajar el flujo plasmático renal, señor. Y lo que va a ocurrir acá es que va a bajar ¿qué? La presión del capilar glomerular porque hay menos flujo que está entrando. Y si tengo baja en la capilar glomerular, baja la tasa de filtración. Acuérdense que el capilar glomerular se mueve en la misma dirección en la mayoría de los casos que la tasa de filtración glomerular. Si es de la arteriola deferente, el problema no es de constricción acá, sino de vasoconstricción acá. Mire qué es lo que va a pasar. Mire que aquí entonces parte de ese remanente, como uno puede salir, se regresa acá y aumenta la presión del capilar glomerular. Dijimos que en teoría lo aumenta parcialmente, si no es muy elevada. Si es demasiado elevada, sí produce un mayor compromiso. Acá está entonces. Listo. Aquí tenemos entonces lo mismo, constricción de la arteriola deferente, baja el flujo plasmático renal y aumenta la presión del capilar glomerular. Ya lo dijimos que ese efecto de la arteriola deferente es un efecto bifásico respecto a la constricción. Acá está cambios en el flujo sanguíneo renal. Cambios en el flujo sanguíneo renal. ¿Cuándo se cambia el flujo sanguíneo renal? Cuando hay cambios en la presión hidrostática del capilar glomerular. ¿Cuándo hay cambios en la presión hidrostática del capilar glomerular? Cuando tengo cambios en la presión sanguínea sistémica. ¿Cuándo hay cambios en la presión hidrostática capilar glomerular? Cuando tengo constricción de las arteriolas aferentes o eferentes, lo acabamos de ver. ¿Cuándo cambia la presión hidrostática de la cápsula de Boom? Lo acabamos de decir. Los cambios en la presión hidrostática de la cápsula de Boom, ¿a qué se deben? A una obstrucción ureteral, por ejemplo. A que haya un edema dentro del riñón. Ese edema dentro del riñón se puede asociar, dijéramos, a una glomerulonefritis, por ejemplo, un acúmulo de líquido allá. Cuando hay cambios en la concentración de proteínas plasmáticas, ¿por qué casos? Por deshidratación, hipoproteinemia, etcétera. Entonces también podemos tener cambios, obviamente, en la presión coloidosmótica y cambios en el coeficiente de filtración, que dijimos que el coeficiente de filtración se relacionaba con ¿qué? Con la membrana glomerular, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay cambios en la membrana glomerular, bien sea porque la membrana glomerular tenga un proceso infeccioso, porque tenga un depósito, por ejemplo, de complejos inmunes, entonces, ¿qué suele ocurrir allí? Va obviamente a cambiar el coeficiente de filtración. Y también hablamos de que cuando hay lesiones directamente en el glomérulo, va a haber cambios en el área superficial del glomérulo. Acá está pues como para resumir todo eso. Presión hidrostática, presión coloidosmótica
Y estamos hablando de otra serie de mecanismos que tienen que ver con esa parte de la filtración glomerular. El flujo sanguíneo renal se relaciona con el sistema nervioso autónomo y con hormonas. Pues, sistema nervioso simpático, controles de retroalimentación intrínsecos de los riñones que ya hemos visto y hormonas. Todo esto, entonces, en general tenemos como, ahí aparecen tres grandes variables importantes en la filtración glomerular. Variables que alteran las presiones hidrostática y coloidosmótica, primera variable. Segunda variable, lo que está pasando con el coeficiente de filtración glomerular, que lo estamos diciendo. Y tercero, la acción del sistema nervioso simpático. Y cuarto, las hormonas autacones. Esos cuatro elementos que hay allí alteran la filtración glomerular. Cualquier cambio en ellos altera la filtración glomerular, bien sea para que la aumente o bien sea para que la disminuya. Aquí está el simpático. Todos los vasos sanguíneos renales incluyen las arteriolas aferentes y aferentes, están en el vascular simpático. Los nervios simpáticos renales tienen importancia al reducir el filtrado glomerular. ¿Por qué el sistema nervioso simpático reduce el filtrado glomerular? Sobre todo en trastornos agudos. ¿Cuál es la explicación para eso? Porque la liberación de sustancias como la norepinefrina o la adrenalina pues van a hacer vasoconstricción. Exactamente. Y al hacer vasoconstricción ya sabemos qué pasa con la vasoconstricción. Recuerde que la vasoconstricción, la liberación de adrenalina y noradrenalina, hay como ya aparece, se da en estados agudos. En el caso, por ejemplo, de un shock cardiogénico, un shock hemorrágico, obviamente un shock hipovolémico. Cualquier situación que disminuya la volemia, una de las variables importantes, se va a traducir en que hay un efecto del sistema nervioso simpático. ¿Qué objetivo? De evitar caídas abruptas de la presión arterial y evitar, obviamente, alteraciones en el flujo sanguíneo renal. Normalmente dice, en personas sanas en reposo el tono simpático tiene poca influencia en el flujo sanguíneo renal. Entonces, las pacientes hipertensos con el tiempo se va a hacer una lesión renal. Yo creo que ya vamos entendiendo por qué se va a hacer una lesión renal. Eso también está para que me lo cuente. Y las sustancias autacoides. Entonces, noradrenalina, adrenalina y endotelina construyen arteriolas aferentes y eferentes. Entonces, estamos diciendo que básicamente, ¿qué pasa? Dosis elevadas de noradrenalina y de adrenalina, ¿qué pueden pasar? ¿Qué puede pasar con el flujo sanguíneo renal? ¿Y qué puede pasar con la presión de filtración glomerular? Disminuirla, doctor. La pueden disminuir. Listo, perfecto. Bueno, y recuerden que tenemos unas sustancias con acción eminentemente importantísima que tienen que ver con mecanismos de vasoconstricción. ¿Cuál es la sustancia vasoconstrictora más potente del cuerpo? El óxido nítrico No, o la endotelina. vasoconstrictora. La endotelina. La vasoconstrictora más potente se llama endotelina. ¿Y después cuál le sigue? Está endotelina, angiotensina, adrenalina y noradrenalina. Son vasoconstrictoras, todas. Entonces, sustancias vasoconstrictoras es igual a ¿qué? 1, vasoconstricción. 2, disminución del flujo sanguíneo renal. 3, baja tasa de filtración glomerular. Y yo lo copié en otra pestaña y no me abrió. Por allá escucho como alguien, no sé, como por allá muy lejos. A ver. ¿Ya? ¿Sí? Bueno. Entonces aquí están. Listo. Angiotensina 2 contrae las arteriolas eferentes. Vasoconstrictor renal, hormona circulante, se forma, ya sabemos la angiotensina cómo se forma, ¿no es cierto? ¿Cuándo se libera angiotensina? En situaciones de baja de presión arterial o cuando se baja la volemia. Es una respuesta metabólica rápida a estados de hipovolemia. Cuando hay mayor concentración de angiotensina 2 se reduce la filtración glomerular. Ustedes recordarán cuando ustedes vieron algo por allá y vieron sobre todo en los pacientes de raza negra. ¿Cuál es el problema de que esos pacientes de raza negra a veces sean de difícil control de la tensión arterial?
A ver, ¿me escuchan? ¿Quién me dice? Doctor, porque son pacientes que no responden muy bien a la medicación antihipertensiva como con los Pero, IECA o los arados. ¿pero por qué? Porque acuérdense, cuando ustedes hablaron de por ahí, hablaron, si lo recordarán, hablamos de pacientes con renina alta y renina baja. Ah, porque son Que pacientes con renina baja. exactamente. Y recuérdese que la renina, ¿qué es lo que hace la renina? Es la que activa toda la cascada para producir la angiotensina 2. Acuérdese que la renina, ¿qué es lo que hace la renina? Estimula la producción de ¿qué? ¿Quién produce renina? Las La, células yuxolomedulares. ¿Dónde se produce la renina? En las células yuxolomedulares. Y entonces esas glomerulares, cuando se produce renina, estimulan la producción de angiotensina. Entonces, si yo tengo niveles elevados de renina, tengo niveles elevados de angiotensina. Los niveles elevados de angiotensina van a predisponer posteriormente a que tenga un fenómeno de vasoconstricción. Eso es lo que suele ocurrir. Básicamente eso. Entonces, cuando tengo aumento de angiotensina, tengo reducción de presión hidrostática, tengo reducción de presión, reducción del flujo sanguíneo. Se cae porque estoy haciendo un fenómeno de vasoconstricción. Bueno, y hay sustancias que por fortuna se oponen a ese efecto tan dramático de presiones arteriales muy elevadas y básicamente estas sustancias van a corresponder a ¿qué? Al óxido nítrico. Ese óxido nítrico se opone al mecanismo de resistencia. Ese es como el efecto, pudiéramos decirlo, contrario a la angiotensina. Entonces, de suerte que las sustancias que tengo en el riñón tienen sustancias para hacer vasoconstricción y para hacer vasodilatación. Vasoconstricción, le dijimos que reduce el flujo sanguíneo, pero cuando la vasoconstricción es demasiado severa y elevada, por fortuna aparece el óxido nítrico que trata de reducir o de antagonizar de alguna manera ese efecto tan severo de lo otro. Acá están también las bradykininas y están las prostaglandinas. Entonces, sustancias vasodilatadoras, ¿cuáles son? 3. prostaglandinas, Prostaglandinas, óxido bradykininas nítrico. y óxido nítrico. Esas se oponen a cuando hay un cambio demasiado brusco en la presión arterial, ese cambio tan brusco no se vaya a dar y no lesione tanto el riñón. Listo, ya sabemos, aquí están vasoconstrictores, vasodilatadores, listo, entonces vasoconstrictores ya lo tenemos, la respuesta simpática, catecolaminas, angiotensina 2 y endotelina. Nosotros utilizamos con mucha frecuencia en nuestro ambiente, obviamente, como sustancias vasoconstrictoras para subir presión arterial. ¿Cuál? ¿Qué sustancia conocen ustedes por excelencia que la utilicemos desde el punto de vista médico, que es una sustancia vasoconstrictora? Una de esas sustancias, pues conocida. Adrenalina, doctor. La adrenalina. La adrenalina tiene un efecto vasoconstrictor importante, o epinefrina. Entonces, las sustancias vasoconstrictoras tenemos, ya dijimos cuáles son. Utilizamos con mucha frecuencia también norepinefrina para subir la presión arterial. También utilizamos dopamina. Pues norepinefrina, dopamina. Y utilizamos nosotros también vasopresina. Y las sustancias para reducir la presión, utilizan vasodilatadores como óxido nítrico, bradicinina, dopamina, epíteo natriurético atrial, natriurético auricular. Y sigo adelante con eso. Los antihipertensivos, ¿en qué lado estarían? La mayoría. ¿Dónde estarían los antihipertensivos ahí? Entonces los pongo en esas a dos columnas. Los vasoconstrictores. Sí, los A los antihipertensivos tienen vasodilatadores, doctor. vasodilatadores. La mayoría tienen efecto vasodilatador. La mayoría actúan a través de receptores, excepto, por ejemplo, los arados, los IECA. Pero de resto, por ejemplo, los beta bloqueadores están actuando a través de receptores. Entonces, los beta bloqueadores, los calcioantagonistas tienen acción vasodilatadora. La nitroglicerina tiene acción vasodilatadora. El nitroprusiato
que es un vasodilatador tanto arterial como venoso, produce caída de la tensión arterial. Entonces, cuando está muy hipertenso, yo lo manejo con vasodilatadores. Cuando está muy hipotenso, utilizo vasoconstrictores, por decir así. Acá está. Autorregulación del filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal se da por la regulación de la presión arterial. Acuérdense que la principal función de la autorregulación en el riñón es mantener un filtrado glomerular constante que permita un control preciso de la excreción renal de agua y solutos. El flujo sanguíneo renal se autorregula en paralelo con la filtración glomerular. Regular el flujo sanguíneo renal es regular la filtración glomerular. Entonces, el organismo tiene un mecanismo importante para tratar de controlar de alguna manera la filtración glomerular. Y le interesa es mantener la filtración glomerular. Entonces, tiene que regular la filtración glomerular. Entonces, uno de los mecanismos importantes, vamos a ver ahorita, es con la producción de sustancias, en este caso vasodilatadoras, o obviamente a través de unos mecanismos intrínsecos importantes. Dice, la importancia de la autorregulación del filtrado glomerular es evitar cambios extremos en la excreción. Impide cambios renales si hay cambios en la presión arterial que afectan la filtración glomerular. Este es un mecanismo del equilibrio glomerulotubular que aumenta la absorción cuando el filtrado glomerular aumenta. Este es un mecanismo de regulación, les repito, un mecanismo de regulación del flujo sanguíneo renal y de la filtración glomerular. Se llama el equilibrio glomérulo-tubular. El filtrado glomerular es 180 litros por día. Se reabsorben 178.5 días, lo que se deja 1.5 litros por día que se excreta en la orina. Eso ya lo sabemos. Aquí está lo que está pasando con unas sustancias. Bueno, ya lo hemos dicho allá. Aquí está el manejo renal de diferentes sustancias. Bueno, de la orina ya hemos dicho entonces. Aquí lo que pasa con la glucosa. No aparece en orina, el plasma está en 100 en promedio. La relación entre orina y plasma. Bueno, aquí está lo que pasa con nuestra cápsula de Wuhan. Mire que la cápsula de Wuhan filtra en 180 litros por día con osmolaridad de 300. El túbulo proximal, en el túbulo proximal ya no hay 180, sino que se filtran 54 litros por día. ¿Cuánto es lo que pasa al final, al túbulo proximal? De esos 180 litros, ¿cuánto pasa en el túbulo proximal? Un 20%. Un 20%. Mire que en el túbulo proximal todavía se conserva la osmolaridad celular, la osmolaridad normal del cuerpo, que son entre 280 y 300, que ya dijimos cómo se calculaba, que depende del sodio. Recuerden que la expresión de la osmolaridad sérica era 2 por sodio sobre glicemia sobre 18 sobre 1 dividido 2.8. En la medida en que ya, mire, vamos ya en el asa de Henle y mire que ya hablamos de 18 litros y mire que la osmolaridad se va haciendo cada vez mucho más bajita. Pero cuando llegamos al túbulo contorneado, al túbulo colector final, aquí tenemos los 1.5 litros, pero la osmolaridad puede ser entre tan baja como 50 o tan elevada como 1200 miliosmoles por litro. Bueno, yo creo que hasta ahí la parte esa vamos a adelantarlo, la parte de la reabsorción, para que vayamos como cambiando ya de tema, si a ustedes les parece. Preguntas generales hasta la parte de lo que tiene que ver con la filtración. Yo creo que vale la pena hacer unas preguntitas como un tallercito sobre eso. La voy a hacer, a proponerme, la voy a hacer y se les voy a mandar. Listo. Entonces, se acabó filtrado, ya sabemos cómo se filtra, de qué depende la filtración. Bueno, voy a hacer 5 preguntas para continuar. 1. ¿De qué depende la filtración? Del equilibrio hidrostático y coloidosmótico y de la KF. Correcto, esas 2 variables, perfecto. Listo. Depende de las presiones y dependen del coeficiente de filtración. Las presiones las presiones a nivel del riñón, ¿de qué dependen? ¿De qué dependen? ¿De qué depende la presión hidrostática? De la presión arterial. De la presión arterial y de las resistencias de las arterias aferentes y eferentes. Listo.
¿Y la presión arterial de qué depende? Lo acabamos de ver, la presión arterial de qué depende. Pues depende del gasto cardíaco, depende del volumen de eyección. Y va a depender también de qué, del sistema nervioso simpático, entre otras cosas. Sistema nervioso parasimpático, sea vasoconstricción, vasodilatación. ¿Y de qué depende ese coeficiente de filtración? Del flujo glomerular, de la filtración glomerular y Acuérdense de que son la, dos variables, de la superficie de la membrana glomerular, ya lo dijimos ahí, y de la y, va- energía. y depende del volumen, de la cantidad de sustancia filtrada, y de qué más va a depender eso. Recuerde que también guarda relación con el tamaño y con la carga. Entonces, para que una sustancia se filtre, entonces hay que tener en cuenta las variables propias del flujo sanguíneo renal y las variables propias intrínsecas del tipo de partícula. ¿Queda claro eso? Bueno, pues hablemos de la reabsorción renal. Entonces, la reabsorción renal es un proceso en el cual obviamente una sustancia va a pasar desde los túbulos hacia los capilares glomerulares. ¿De qué depende en gran parte eso? Depende en gran parte de unos mecanismos de transporte a través de la membrana. Y también depende de lo del filtrado, es decir, lo que aparezca para resolver depende de lo que pasó por el filtrado, definitivamente. O sea, va a depender del juego de presiones que acabamos de mencionar. Y aquí básicamente ya abandonamos. Aquí el juego primero estaba entre el glomérulo, lo que pasaba con el glomérulo y obviamente lo que pasaba con con el sistema tubular. Aquí ya el juego es entre quién, entre el sistema tubular y los capilares glomerulares. Entonces, para que una sustancia se mueva hacia allá, lo hace a través de mecanismos de transporte, a través de la membrana. Esa reabsorción tubular, entonces, tiene, entre otras, varias características. Entonces, esa reabsorción tubular va a depender de este tipo de mecanismos. Recuerden ustedes que la reabsorción tubular, vamos a verlo más adelante, es selectiva. Y recuerden ustedes que la excreción urinaria de qué depende? Del filtrado glomerular, de la reabsorción tubular. O sea, la excreción urinaria que es igual a la filtración glomerular menos la reabsorción tubular más la secreción tubular. Para que aparezca en orina una sustancia, se tiene que haber filtrado realmente. Tiene que haber algo de reabsorción o se tiene que haber secretado allá. Entonces, muchas sustancias son fundamentales para el riñón porque se tienen que recuperar y la forma de recuperarlo es a través de la reabsorción. Entonces, ese fenómeno normalmente, la reabsorción que nosotros estamos hablando, básicamente dependen de mecanismos de transporte a través de la membrana, dependen del tipo de soluto, de alguna manera. Ya lo acabamos de decir, que normalmente nosotros tenemos que se filtra a través de la orina o llega a la orina aproximadamente 1.5 litros. Eso es lo que normalmente ocurre. Y esos mecanismos de control pues van a estar determinados normalmente por lo que acabamos de decir. Bueno, hay otra cosa que es importante para que ustedes la tengan en cuenta y es que algunas de las sustancias, ya dijimos, se filtran y se reabsorben en un porcentaje realmente alto. Ya dijimos para el caso de la glucosa. Normalmente tenemos una carga filtrada de unos 180 y una carga reabsorbida de 180, o sea, la reabsorción es completamente cero. El caso del sodio, sí tenemos una reabsorción más o menos del 99%, solo se excreta el 1%. Y igual lo tenemos para el sodio y para el potasio, que vamos a tener una cantidad reabsorbida y una cantidad excretada que va disminuyéndose paulatinamente. Para tener entonces prácticamente una reabsorción del 100% para la glucosa, una reabsorción del 99% para el caso del sodio y para el caso del cloro y también para el caso de alguna manera del potasio. Pero obviamente va cambiando paulatinamente y esa reabsorción se va disminuyendo en sustancias que son de desecho. Por ejemplo, se va a reabsorber muy mínimo lo que va a corresponder a la urea y se reabsorbe o prácticamente hay una reabsorción de cero con la creatinina. Lo que no se reabsorbe, el organismo lo deja que se vaya. Bueno, aquí está la reabsorción.
transporte de las sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. Reabsorción, ahí está muy clarito. Entonces, si la sustancia aparece en orina, ya hemos dicho que partimos de que sea filtrado y que sea resorbido muy poco para poder de que aparezca en orina. Eso ya lo tenemos claro. Reabsorción está aquí clarito. Hablamos de los capilares peritubulares, entonces la reabsorción es el paso, lo acabamos de decir acá. Sustancias desde el interior del túbulo hacia la sangre. ¿Y hacia la sangre qué es? Capilares peritubulares. Los capilares peritubulares son ¿de qué origen? ¿De dónde provienen los capilares peritubulares? De las arteriolas eferentes. Perfecto, se acabó. Esas arteriolas eferentes van entonces a las venas interlobulares, venas arciformes, venas interlobulares y a las venas renales. Listo, aquí está. Entonces, una vez que el filtrado glomerular fluye sucesivamente, llega al túbulo proximal. El primer paso, después de que sale el glomérulo, llega al túbulo proximal. Después sigue asa de Henle, porción ascendente, descendente, luego el túbulo contorneado distal y finalmente el túbulo colector. Y el túbulo colector, el que se encarga finalmente ya llevar, ya lo dijimos por allá, a través de las pirámides renales. Luego hablamos de los cálices mayores, cálices menores, la pelvis y luego los uréteres. Ese sistema colector que ya dijimos es eminentemente encargado de transportar. Importante que luego hablemos del sistema del colector es que algunas de las hormonas, como la hormona antidiurética, opera a nivel del túbulo colector. Entonces, durante el trayecto se reabsorben algunas sustancias desde los túbulos hacia la sangre, mientras otras van de la sangre hacia la luz tubular. La orina y todas las sustancias que contienen es el resultado de los tres procesos. Excreción, ya dijimos que es igual a filtración glomerular menos reabsorción tubular más secreción tubular. Esa expresión también espero que quede muy clara. Entonces, para que una sustancia se reabsorba, primero, ¿qué tiene que pasar? Lo primero que una sustancia se reabsorba, lo primero que le tuvo que haber pasado es que Que se filtre. Haber sido filtrado. que se filtre, es correcto. Que se haya pasado a través de la membrana glomerular. Listo. Ahí está. Lo primero que hay que hacer es que se tenga que haber filtrado para que ya esté en el sistema tubular y arranque el proceso de reabsorción. Ahora, yo les dije ahorita que existen unos mecanismos importantes de transporte a través de la membrana. Como está en el sistema tubular y de pasar a los capilares, acuérdense que pasamos de los capilares, perdón, pasamos del sistema tubular, seguimos intersticio y luego sigue capilares. Entonces la sustancia se tiene que transportar de alguna manera. ¿Ya cómo se va a transportar? Pues vamos a ver que hay mecanismos de transporte a través de la membrana, que son mecanismos pasivos y mecanismos activos que ustedes los conocen. Y existen otros mecanismos que no tienen que ver con mecanismos de transporte directo, sino que se aprovecha la misma estructura celular. Entonces hablamos de mecanismos tales como por vía transcelular o vía paracelular. ¿Qué es eso ¿Cuál es la diferencia entre transcelular y paracelular? Transcelular es que atraviesa la célula y paracelular es que pasa entre las uniones. Entre las uniones. Aquí aparecen, por ejemplo, el agua. Algunos solutos lo hacen a través de ese mecanismo. Otros, como no lo pueden hacer a través de ese mecanismo, lo tienen que hacer a través de ¿qué? De transporte a través de la membrana. Entonces dice, luego la absorción a través de las células epiteliales, bueno, tubulares hasta el intersticio. El agua y los solutos son transportados por la sangre y volver nuevamente a regresar hacia la sangre una vez están dentro de los capilares peritubulares. Listo, aquí está el mismo dibujito que tantas veces hemos visto. Yo creo que no vamos a repetir. Esa filtración glomerular, obviamente, pues, como ahí dice, carece de selectividad. La reacción tubular es muy selectiva. La filtración glomerular, ¿cuál es la única restricción de la filtración glomerular? Las Bueno, proteínas. Proteínas. La filtración glomerular, ahí dice que carece de selectividad. Es parcialmente cierto. Mejor dicho, la filtración glomerular deja pasar muchas sustancias. ¿Cuál es la única sustancia que el filtrado glomerular no aparece?
las proteínas. Las No proteínas, por debería eso la pasar. presión coloidosmótica que dijimos a nivel del capilar, del glomérulo era de cuánto? De 0, ¿no es cierto? Porque como no pasa, la reabsorción tubular sí es más selectiva. Reabsorber, entonces, es selectiva dependiendo de qué. ¿De qué depende la selectividad de la reabsorción tubular? De la necesidad que haya del cuerpo. De las necesidades que tengan. Entonces, la reabsorción va a depender de las necesidades que se tengan allí. ¿Y de qué más depende? Depende de los mecanismos de transporte. Entonces, los mecanismos de transporte a través del cual va a pasar de una parte a otra, bueno, dijéramoslo claramente, que va a pasar del sistema tubular al sistema peritubular, ¿de qué depende? De mecanismos de transporte. ¿Qué mecanismos de transporte de la membrana conocen ustedes? Transporte activo. Transporte activo. Transporte activo secundario, que es el que hace la glucosa con el sodio. Sí. El facilitado del agua. Ajá, entonces tenemos, vean, mecanismos de transporte activo, pues hablamos de transporte activo primario y de transporte activo secundario. Y hablamos de mecanismos de transporte que no requieren gasto de energía, como es la difusión simple, la difusión facilitada. Y de alguna manera también hablamos de un mecanismo importante para el transporte del agua que se denomina ósmosis, de la cual tendremos que definir. Entonces, la glucosa y los aminoácidos se resuelven completamente. Si se resuelven completamente, 0 en orina. El sodio y el cloruro depende de las necesidades del organismo, pero generalmente la absorción es alta, como dijimos. La absorción del sodio es aproximadamente del 99%, ¿sí? Y la absorción para el caso del cloruro también está aproximadamente cerca al 99%. Obviamente hay mayor absorción de sodio y luego mayor absorción de cloro. Bicarbonato y creatinina se reabsorben mal y se excretan en grandes cantidades. Sobre todo lo que va a corresponder a la urea de la creatinina. Recuerden que el bicarbonato tiene una característica muy importante por parte del riñón, es que el bicarbonato es secretado por el riñón. La urea y la creatinina se absorben muy mal y se absorben mal, pues se tienen que eliminar. Por eso cuando hablamos, para el caso de la creatinina, la carga, el porcentaje de carga filtrada, reabsorbida de la creatinina es de ¿cuánto? De 0. Es de cero, porque es que él tiene que, recuerden, yo les había dicho por allá a ustedes en alguna ocasión, ¿de dónde viene la urea? ¿De dónde viene la creatinina? De productos de desecho, pues de ciclos. La creatinina La urea viene viene de la creatina del músculo. proteínas. La creatinina viene del metabolismo de las proteínas. Cuando hablamos del nitrógeno ureico como prueba en sangre, hablamos de ese tipo de sustancias, de la urea y de la creatinina, que son desechos, el organismo tiene que disolver de ellos. Sustancias excretadas, entonces aquí tenemos, ¿qué aparece en orina? En orina, ¿qué tenemos? Creatinina, ácido úrico, pigmentos como urobilinógeno, por ejemplo, urea, electrolitos, cloruro de sodio, sulfatos y obviamente hay agua. Eso es lo que hay. Entonces, se revisa en un parcial de orina. ¿Qué es lo que hay en un parcial de orina? Estas son las sustancias excretadas, pero el parcial de orina también me da cuenta a mí de qué. Me da cuenta de la densidad urinaria, me da cuenta de la presencia de células y me da presencia, obviamente, de sustancias. Cuando una sustancia que no está en orina aparece en orina, es porque esa sustancia se filtró, se reabsorbió pobremente y por eso aparece allá, entre otras cosas. Ya lo dijimos. Aquí está lo que le estaba preguntando ahorita. Ve, ahí está este gráfico muy bonito. Glucosa carga filtrada 180, reabsorbida 180, excretada 0, carga filtrada y reabsorbida 100%, eso está muy bonito eso. Miren la creatinina, el 0, lo que ahorita me decía, 0, listo. Miren lo que pasa con el potasio. Mire, primero se absorbe sodio, después se absorbe cloro y finalmente se absorbe el potasio. Porque también se necesita, no se puede dejar perder todo el potasio. Pero ¿qué hormona tiene que ver con la reabsorción del potasio? No, aldosterona. La aldosterona. La aldosterona se encarga de hacer todo eso. Bueno, aquí entonces está también el mismo mecanismo que tanto he repetido.
Filtración, aquí está, vea, la reabsorción, aquí están nuestros capilares peritubulares, que estamos pasando hacia acá. Recuerden que esto finalmente llega por acá y va a terminar en la vena renal y se recoge nuevamente. Aquí está entonces lo que les hablaba ahorita con relación a la parte de lo del riñón y lo que está aconteciendo en cada una de ellas. Y cómo están los fenómenos de reabsorción. Mire que tenemos por aquí una reabsorción importante de agua, por aquí de sodio. Recuerden que esos mecanismos de reabsorción se modifican dependiendo del sistema tubular. Entonces hay mecanismos de reabsorción que ocurren a nivel del túbulo contorneado proximal, otros en asa de Henle, túbulo distal y otros en el sistema colector. Se absorben en diferentes momentos y ese juego de absorción, ese juego de movimientos de solutos que están entrando y que están saliendo del túbulo hacia el capilar hacia el túbulo, condiciona que se dé un fenómeno que tiene que ver con la concentración de la orina, con la cantidad de osmolaridad que podamos tener, que les mostré ahora rato por allá. Ese movimiento depende de eso. Acá está esto también. Entonces, túbulo contorneado proximal. Aquí está esto, pues, excelente este gráfico. Todos esos son nuestros capilares peritubulares. Mire que están capilares peritubulares están permeando todo el sistema tubular, están allí pendientes para llevar a cabo diferentes procesos. Esto que tengo acá en la mitad, esto es puro intersticio. Entonces, las sustancias van a pasar, se van a resolver desde acá hasta el intersticio y del intersticio que es a partir de aquí se van a meter al capilar peritubular. Cuando se van a secretar, van a ir desde acá al capilar peritubular, van a ir acá hacia el sistema tubular. Ahí está. Les acabo de mostrar lo mismo, muchachos. Ahora sí hablemos entonces de la regulación de la reabsorción tubular. Ya esto lo habíamos visto nosotros, pero recordémoslo un poquito. Reabsorción, regulación de la reabsorción tubular. Ahorita vimos la regulación de la filtración. Ahora hablamos de la regulación de la reabsorción tubular. ¿De qué depende? Del equilibrio glomerular. Entonces se debe mantener un equilibrio preciso entre la reabsorción tubular y la filtración glomerular. Hay múltiples mecanismos de controles nerviosos, hormonales y locales. Entonces, la reabsorción tubular, ¿de qué va a depender? Pues de lo que le pase el filtrado glomerular, de acuerdo a lo que le pase él y las necesidades que están establecidas. Entonces, hablamos de un equilibrio glomerular. Capacidad de los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a un incremento de la carga tubular. En otras palabras, si el filtrado glomerular pasa muchas sustancias, ¿qué hacen para compensar? Se aumenta la reabsorción para tratar de compensar eso. Pero si en un momento determinado la carga es tan excesiva que ha pasado del filtrado glomerular, aparece lo que llama el T máximo, que es la capacidad que tiene de absorber en un momento determinado. El riñón como que compensa eso. Me pasó mucho del glomérulo, se me filtró mucha sustancia, opero mecanismos de reabsorción. Pues llega un momento en el cual el mecanismo de reabsorción se me satura por aquello de los mecanismos de transporte, pues sencillamente se irán y aparecerán en orina. El filtrado glomerular aumenta 125 litros por minuto el grado de reabsorción tubular. Ahora, si nosotros tenemos, obviamente, un filtrado glomerular demasiado alto, un filtrado glomerular, la reabsorción es alta, pero dependiendo de lo que acabamos de decir. Entonces, los mecanismos de la regulación de la reabsorción tubular van a depender en gran parte del equilibrio glomerulo-tubular, como lo acabamos de decir, y van a depender sencillamente, como lo dijimos, de las necesidades que se tenga que reabsorber. Si yo pierdo mucho, si pierdo agua porque estoy deshidratado, ¿qué pasará con la reabsorción tubular de agua? Aumenta. Claro, lo que yo voy a hacer es que la voy sencillamente a tratar de aumentar. ¿Y para qué la voy a tratar de aumentar? Pues para tratar de resolver ese problema que yo tengo tan serio allí. Entonces, va a depender de ese tipo de circunstancias que nosotros tenemos a diferente nivel. Y recuerden ustedes que esa regulación de la reabsorción pues está también relacionada con las necesidades. Entonces, repito, la regulación de la reacción tubular va a depender del equilibrio glomerulotubular. Es la capacidad que tienen los túbulos de aumentar la reabsorción en respuesta a un incremento de la carga tubular. ¿Y de qué más va a depender? De las fuerzas físicas en el líquido, las fuerzas que hayan a las fuerzas líquidas en el líquido del capilar peritubular y el intersticio, como ese equilibrio entre capilar peritubular
y el intersticio. Listo. Entonces, de esas dos cosas va a depender. Listo. Entonces, está clarito. Equilibrio glomerulotubular de lo que le está pasando, que tiene que ver básicamente con la capacidad que tienen los túbulos de aumentar la reabsorción de acuerdo al incremento de la carga que le estén filtrando, pero que también más de que va a depender de las fuerzas físicas que estén entre quienes. Él tiene ya el otro problema. Mire, yo dependo de cómo esté el capilar, el líquido en el capilar peritubular y cómo esté el líquido en el intersticio. De esas cosas depende. Acá está. Aquí está muy clarito entonces. Dice, los procesos de filtración glomerular y reabsorción tubular son intensos en comparación con la excreción urinaria. La reabsorción tubular es muy selectiva. ¿Por qué es muy selectivo? Una sustancia la reabsorbe totalmente, la reabsorbe parcialmente o no lo reabsorbe. Y ese ajuste depende de las necesidades que tenga el organismo para tal fin. Bueno, acá está, reabsorción. Entonces, flujo, túbulo proximal, ASAIGEN y lo que va a ir pasando en cada uno de ellos. Entonces ya dijimos, dependen de qué. Mecanismos de transporte, ¿cuáles son? Transporte que se relaciona básicamente con aquellos que involucran lo que tiene que ver con la parte de los mecanismos de transporte a través de la membrana, que espero que lo revisen todos los mecanismos de transporte activo y mecanismos de transporte pasivo. Y algunos solutos se pueden mover independiente de esos mecanismos de transporte a través de qué, la vía paracelular o transcelular, y también se pueden mover a través de qué mecanismos de pinocitosis, que ya hay que mencionarlo más adelante. Y finalmente, el mecanismo fundamental de transporte que tiene que ver con el agua se denomina ósmosis. Yo quiero que definamos ese fenómeno. ¿A qué hablamos? ¿Qué es ósmosis? La ósmosis, ¿qué es concretamente? Es el paso de agua a través de la membrana. Listo. Es el paso ¿de qué? De agua. De agua. ¿Cómo se mueve el agua? Según la concentración. ¿Cómo se mueve el agua? De Desde las un sitio. De donde hay mayor más gradiente. concentración a menor concentración. El agua se mueve ¿desde dónde? Un Pues, lugar de menor a mayor concentración. pero ¿Dónde esté más concentrado o menos concentrada? Tienen que estar las concentraciones iguales en los dos lugares, entonces trata de diluir donde hay mayor concentración. Pero si yo le digo, el agua se mueve desde los sitios donde esté menos concentrada hasta donde esté más concentrada. ¿Por qué de esa manera? Porque cuando el agua está más concentrada es porque tiene gran cantidad de moléculas a su alrededor que impiden que se pueda mover. Entonces, para poder llevar a cabo ese efecto que ustedes me hablan, del efecto famoso de dilución, entonces lo que ocurre es ese fenómeno. Donde el agua está más libre, pues más fácil se mueve, pero si el agua está más comprometida con otro tipo de iones, con otro tipo de circunstancias, pues se va a mover menos. Entonces, concreto. La ósmosis es el mecanismo mediante el cual el agua se desplaza. ¿Dónde se desplaza? De sitios donde esté menos concentrada a sitios donde esté más concentrada, para el efecto que acaban ustedes diciendo de la dilución. Diferente a la difusión. ¿Qué es la difusión? ¿Qué es eso de la difusión? A ver. Vuelvo nuevamente y repito. Para el caso del agua que se mueve a través de la ósmosis, entonces, básicamente, ¿qué es? No es más que la difusión del agua desde un sitio donde esté con baja concentración de solutos, o sea, alta concentración de agua, a otro de concentración alta de solutos. Básicamente es eso. Entonces, yo tengo dos soluciones. Tengo agua con azúcar. En un vaso tengo agua con azúcar que tiene 2 cucharadas de azúcar en un compartimento y en el otro lado tengo un vaso con media cucharada de azúcar. ¿De dónde a dónde va el agua? De donde hay 2 a donde hay media cucharada de azúcar para regular los dos espacios. A ver, ¿están de acuerdo con la afirmación o no? No, doctor, yo digo que es al revés.
¿Cómo es al revés? ¿Cómo es al revés? O sea, de media Vuelvo y cucharada pongo el ejemplo para que aclaremos. a cucharada. Coloquemos vaso, no, espérenme, yo voy a volver un momentico acá. A mí me da la pena con ustedes, muchachos. No sé si están aburridos o no, pero yo no. Porque estamos a tiempo de cambiar de profesor. Listo, vea. Vea pues, muchachos. Ósmosis. Estos conceptos no quedan lo suficientemente claros. Estoy perdiendo mi tiempo. Juan, después de esto hablamos usted y yo. Ósmosis. ¿Qué estamos diciendo? Esta ósmosis tiene que ver con agua. ¿Y qué indica el agua? Entonces se mueve, se desplaza, se desplaza de podemos decirlo, de un sitio, así, de un sitio de menos concentración, ¿Qué indica que tiene menos concentración? Es decir, donde ya tenga bajos solutos. ¿A dónde va? A 1 de mayor concentración. Eso es lo que pasa. Entonces, paso A. Paso A. Agua. Agua. Y 3 cucharadas de azúcar. Agua. Más pues 3 cucharadas de C6H12O6. Listo. Y tengo aquí vaso B. Agua más una cucharada de C6H12O6. ¿A dónde va? ¿A dónde va el agua? Listo, pues cuénteme a ver. ¿A dónde va el agua? Doctor, pues el agua Si pasaría va del de A a vaso B o de B, B a A. pasaría de B a A, ya que hay más concentración de solutos en el vaso A. Así que se tiene que diluir para igualar Por eso, pero dígame, ¿se la va de A a B concentración. o de B a A? No, no, señor, de B a A. De B a A. Bueno, listo. De B a A. ¿Todo el mundo está de acuerdo que va de B a A? ¿O alguien cree que va de A a B? No, doctor, va pues de B a... Y debe DBA, doctor. De B a A. Les pongo el ejemplo. Cuando yo estaba haciendo eso en clase, se acogía. Vamos a tener, imagínense un círculo de ustedes, todos cogidos de la mano. Y dentro de ustedes, en el centro de ustedes hay 3 personas que son 3 moléculas de agua. Y ustedes son los solutos que están ahí con el agua. Vamos a hacer otro círculo. En el otro círculo vamos a tener también otro grupo de personas cogidos de la mano y apenas tenemos una molécula de agua. ¿De dónde cree que se escape más fácilmente el agua? ¿De dónde están 3 o dónde está una? ¿De dónde se escapa fácilmente el agua? ¿Dónde va a poblar más fácilmente el agua? ¿De dónde está una?
donde está uno. Entonces, el agua, ¿dónde va a ir en este caso? De donde está menos concentrada, donde la tienen menos cogida el agua, que hay uno solo, no tiene tantos solutos que la están acechando, está menos cogida el agua. Entonces, ¿ya dónde se va? Desde un sitio donde está menos concentrada a un sitio de mayor concentración. Usted me dijo a mí ahorita, para diluir, eso me lo dijeron a mí ahora. Yo parto de eso que es para diluir. Entonces, así está. Para poder diluir tiene que ser de esa manera, no hay otra. Cuando usted toma café, este café que está tan dulce, ¿qué hace? ¿Le echa más azúcar o le echa más agua? ¿Qué le echa? ¿Más azúcar o más agua? Más agua, doctor. Más agua. Le está echando agua sin azúcar, o sea, donde el agua está libre, esa es la que le está echando usted allá para poder diluir. El agua entonces se mueve desde un sitio donde está menos concentrado, o sea, tiene menos solutos con ella, menos que la esté acechando, hacia otro sitio donde está más concentrada. Eso hace el organismo. Eso es lo que el organismo hace. Entonces, para que lo entiendan, cuando yo tengo, por ejemplo, en el organismo, tengo una osmolaridad sérica elevada, tengo un sodio muy elevado en sangre, ¿el agua de dónde se moverá? Desde el espacio intravascular hacia el espacio intracelular o el espacio intracelular al espacio intravascular. Del intracelular al intravascular. Claro, para poder diluir, es lo mismo que pasa con las soluciones hipertónicas. Entonces quiero que miren las soluciones hipertónicas, qué es lo que pasa con ellas. Entonces lo que ocurre es eso. Eso es lo que ocurre básicamente con relación a eso. Entonces el agua va a ir desde donde menos concentrada a más concentrada. Menos concentrada, ¿qué quiere decir ella? Que tiene menos solutos. Donde está más concentrada, tiene más solutos que las echa. Diferente eso el concepto de difusión. Bueno, ya por acá pasamos también todo esto. Bueno, esto también ya como que muy adelante. Bueno, listo, ya listo. Esa parte, bueno, ya tenemos esta. Acá está lo que hablamos ahorita respecto a las fuerzas que tienen que ver con eso. Bueno, entonces, acá está las hormonas que regulan la absorción tubular. Entonces tenemos la aldosterona, la angiotensina 2, la hormona antidiurética. Eso es lo que pasa con este tipo de cosas entonces. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Que esos mecanismos de reabsorción se van a estar dando en diferentes sitios del sistema tubular. Aquí tenemos entonces la vía, la transcelular, mire, y aquí tenemos la vía paracelular. La vía paracelular, ¿qué diferencia entre una y otra? La vía paracelular es aprovechando las uniones estrechas en que están cada una de ellas. Y la transcelular es pasar directamente a través de la membrana de la célula. Esa es la paracelular. Los transporte a través de la membrana. Entonces, yo espero que lo revisen, qué es transporte activo primario y qué es transporte activo secundario. Y la importancia de la bicapa lipídica. Transporte activo secundario, perdón, el transporte activo siempre será en contra del gradiente. Gasta ATP. Y el transporte activo pasivo sencillamente se relaciona con la parte, con aquel que se lleva a cabo sin gasto de energía. Entonces, para que revisen esos transportes, acá está, a nivel tubular, ya lo hemos mencionado, cómo se lleva a cabo ese proceso. Transporte activo, movimiento de soluto en contra del gradiente electroquímico, primario, secundario. ¿Cuál es el principal, pudiéramos decirlo, ejemplo de transporte activo secundario? ¿Secundario? Primario. El del ¿Qué sodio. caracteriza el sodio? Entonces, en la bomba sodio-potasio ATPasa. Recuerden que el transporte activo primario, la fuente de energía, los transportes activos, todos consumen energía. Y aquí la fuente de energía para el transporte primario es la hidrólisis del ATP. En el transporte activo secundario también se gasta energía, pero ¿de dónde sale la energía en el transporte activo secundario? Digámoslo así, del primario. Es la misma que hace el primario, solamente que el secundario se aprovecha de él.
se aprovecha de esa energía para poderlo llevar a cabo. Entonces, hay ejemplos de transporte activo primario. Ahí está la sodio-potasio ATPasa, la sodio-hidrógeno ATPasa, la sodio-hidrógeno-potasio ATPasa. Eso hace parte de lo que es el transporte activo. Todo lo del transporte activo gasta energía. Gasta energía. Entonces, el primario, la energía la deriva toda hidrólisis de ATP. El secundario, ¿dónde la deriva? El secundario la está derivando obviamente de la energía que le genera el segundo, por así decirlo. Entonces acá está el transporte activo, no vamos a repetirlo, acá está muy clarito. Los ejemplos de transporte activo primario: ATPasa, sodio, potasio, ATPasa, hidrógeno, sodio, hidrógeno, potasio, calcio, hidrógeno. Estos finalmente operan como mecanismos intercambiadores. Entra el uno y sale el otro. Ustedes recuerdan normalmente en la membrana celular, cuando hablamos del potencial de acción, ¿cómo opera ese potencial de acción? ¿Qué es lo que hace la bomba de potasio ATPasa allí? ¿Qué es lo que ella hace? A ver. Se realiza el intercambio de 2 sodios por un potasio, doctor. ¿Qué es lo que intercambia? La bomba de potasio ATPasa, ¿qué es lo que intercambia? Pues intercambia sodio y potasio, doctor. ¿Sodio por qué? Sodio por potasio. Sodio por potasio. ¿Cuánto es ese intercambio de sodio por potasio? 2 de potasio por 3 de sodio. ¿Están seguros? ¿Los 2 de potasio entran o salen? ¿El potasio entra o sale? ¿El Entra sodio? la célula y el sodio sale porque pues el sodio es mayor afuera y el potasio mayor dentro de la célula. Entonces, acuérdense que es en contra de gradiente. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la bomba de potasio ATPasa? Lo que va a hacer sencillamente es sacar 3 sodios y entrar 2 potasios. Porque van en contra. Acuérdense que el sodio entra a favor del gradiente de concentración y el potasio sale de la célula a favor del gradiente de concentración, el gradiente eléctrico. Entonces, lo que hace la bomba de potasio ATPasa es eso, básicamente. Eso es lo que hace. Intercambiar 3 sodios por 2 potasios para mantener la electroneutralidad allá. Bueno, acá el transporte activo secundario. Recuerde que algunas sustancias aprovechan ese tipo de mecanismo para ingresar a la célula. Aquí está que la glucosa utiliza un cotransportador. Ahí lo ven ustedes, que es el SLGTL2 y el SGLT1, que están en el borde del cepillo, y vamos a ver que esto es importantísimo para inhibir la parte de la absorción de la glucosa. Se utiliza obviamente en el manejo de algunos medicamentos para el caso de la diabetes. Acuérdense que una cosa es transporte activo secundario, otra cosa es difusión facilitada. Aquí dice, entre otras cosas, que los mecanismos de transporte a través de la membrana con difusión facilitada tienen una característica muy importante. ¿Cuál es? ¿Cuál es la difusión facilitada? ¿Qué diferencia hay entre difusión simple y difusión facilitada? Que en la difusión es por un gradiente de concentración y en la difusión facilitada utiliza unos canales especiales. A ver, la difusión simple va a favor del gradiente de concentración. La difusión es un transporte a través de la membrana que no gasta energía. 1, 2. La difusión facilitada utiliza ¿qué? Un transportador para llevar a cabo el proceso de difusión facilitada. Se vale de eso, por ejemplo, la glucosa con el sodio, por ejemplo, se puede leer a través de eso. Y normalmente, como les digo, no consume energía. Cuando yo hablo de transporte activo, hablo de consumo de energía. Entonces, muchas sustancias se mueven a través de difusión simple, difusión facilitada. Entonces, para cerrar y terminar eso, el último mecanismo de transporte que utiliza algunas sustancias se denomina pinocitosis. Transporte activo para resolver proteínas en el borde en cepillo. Bueno, aquí entonces entran algunos aminoácidos. De alguna manera, recuerden que el riñón lleva a cabo también un proceso importante de gluconeogénesis, de la formación de glucosa a través de precursores que no son propiamente glucosa. Bueno, entonces vamos a terminar ya con esto acá, con lo que es el transporte máximo, para terminar acá. Entonces el transporte máximo, como ahí aparece, equivale a la máxima capacidad que tiene de transportar una sustancia a nivel del sistema tubular y pasar a los capilares periturulares.
Dice, la glucosa plasmática normal nunca está tan alta para promover la excreción de glucosa en orina, pero en el caso de la diabetes mellitus se supera el T máximo. Entonces, el T máximo, ¿qué es? La capacidad máxima que exhibe una sustancia para poder ser transportada de concentración. Cuando ese T máximo se supera y que ya no se puede transportar más, pues obviamente, ¿qué va a hacer? No la va a poder reabsorber y la va a trasladar a la orina. Entonces, yo puedo tener aquí, como aparece para sustancias como la creatinina de transporte máximo, 16 miligramos por minuto. Cuando se supera y hay mucha creatinina, el riñón, entonces, ¿qué pasa? No la va... ¿Qué pasa con esta parte de transporte máximo? Llega el momento en el cual, con el transporte máximo está tan superado, ¿qué va a hacer? Va a hacer que aparezca en orina. Entonces, la presencia de una sustancia en orina se puede deber a múltiples cosas que ya lo hemos dicho. Pero yo puedo decir que transporte máximo en orina, básicamente, ¿a qué equivale? ¿A qué es un sinónimo de transporte máximo? Yo puedo decir que una sustancia aparece en orina, ¿la puedo explicar para el transporte máximo o no? Sí, porque es la capacidad máxima de reabsorción Claro, de los claro, la puedo túbulos. explicar allá. Entonces yo puedo explicarla por el transporte máximo. Puedo explicar por el transporte, una sustancia aparece en orina, la puedo explicar por 3 mecanismos. 1, transporte máximo. 2, lesión de la membrana. Lesión de la membrana glomerular. Y lo tercero que está relacionado con lo otro es que hay una carga neta de filtración demasiado aumentada de esa sustancia porque probablemente está muy aumentada a nivel sérico. Bueno, dejemos ahí ya para luego continuamos. Entonces, listo. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Qué es lo último? Que eso se lo voy a dejar de tarea a ustedes, muchachos. Eso lo vamos a hacerlo rápidamente. ¿Qué nos queda? Nos queda, no, ustedes ya vieron la reabsorción que ocurre a nivel de cada uno de los sistemas, que ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal, hasta de Henle, distal y lo demás y túbulos colectores. Ya eso hablaron algo de esa parte. Para no repetirlo, o lo pasamos rápidamente, lo reposamos en la próxima rápidamente. Sí, doctor, lo vimos con la doctora Beatriz. Ya vieron qué pasa en el túbulo contorneado proximal, qué pasa en el asa. Bueno, listo, entonces de eso no hablo. Listo. ¿Quedamos claros que yo de eso no voy a hablar? ¿O sí? Pues podría hacer un repaso si quiere, doctor. Bueno, hacemos un repaso muy rápido de lo que pasa. Entonces, por favor, lo lean. ¿Qué pasa en el proximal? ¿Qué pasa en el asa de Henle? En lo demás. Listo. Ahí que sacamos esa parte de la reabsorción. Entonces ya miramos un poquitico de desplazamiento del agua y hablamos, ya nos podemos dedicar y hablamos una parte de lo que es la secreción. Y así terminamos los 3 procesos básicos. ¿Les parece? Yo espero que tengamos como claridad en el orden en que estamos haciendo las cosas. Listo, muchachos. Bueno, mañana tenemos clase a las 7, ¿no es cierto? Sí, doctor, de embriología. De embriología. Entonces, mañana vamos a hablar un poquitico de la parte de lo que tiene que ver con lo del riñón, ¿sí? Con la posición del riñón, en fin, y con algunas alteraciones que tienen que ver con la formación del riñón. Hablamos de 7 a 8. Listo, muchachos. Bueno, yo espero que hayamos perdido el tiempo el día de hoy y espero que la fisiología renal la vayamos teniendo clara. Ya hablamos de filtración, reforzamos un poquitico de absorción en la última parte y hablamos de secreción. Y ya nos dedicamos a hablar. Después dedicamos a hablar cómo se reabsorbe el sodio, cómo se reabsorbe el potasio, cómo se reabsorbe el cloro, qué pasa con el agua. Eso es lo que vamos a hacer para que ustedes tengan en mente, venga, por dónde es que vamos en esto de fisiología. ¿Listo, jóvenes? Bueno, que estén muy bien, les deseo un feliz día. Gracias, doctor. Bueno, Gracias, doctor. van leyendo, por favor. Hay varias fisiologías, pueden ir mirando la fisiología de Gayton y otras por ahí, varias fisiologías, ¿sí? Yo les paro una otra para que la estén revisando. Está también la fisiología de Vander, que es la fisiología renal, para que vayan entendiendo el proceso. Bueno, que estén muy bien, un feliz día. Gracias, doctor.